Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estaremos estudiando este tema muy interesante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Romanos. Y en esta semana que estamos ya en la parte final, básicamente, estamos estudiando este tema que es muy interesante también, es Dios se dirige a los rebeldes. Hemos visto cómo Dios se ha manifestado a través de las edades y cómo Dios también se manifiesta hoy día en nuestras vidas. Pero ahora quiero invitarte para que juntos repasemos el texto que hemos estado aprendiendo durante esta semana. Así que acompáñame a leer este párrafo en el libro de los Romanos, capítulo 1, versos 21 y versos 22, el cual nos dice así: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Con este pensamiento que hemos venido repasando durante toda esta semana, quiero invitarte para que una vez más tengamos la oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, agradecidos por la vida y la salud, agradecidos por su palabra, y queremos pedir que nos ayude para que podamos entender aquellas cosas que hemos de estudiar. Quede con nosotros, bendíganos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y en nuestro estudio para el día de hoy vamos a tener un apartado que lleva por título Circuncisión, bautismo, verdaderos. Y nuestra primera pregunta nos dice así: según Pablo, ¿qué clase de circuncisión o bautismo es realmente válida? ¿Y cuándo un bautismo es genuino? Muy bien, entonces tenemos aquí esta situación: circuncisión, bautismo. Esto es cuando es válido y cuando un bautismo es genuino. Vamos a tratar de investigar esto en la palabra del Señor. Vamos para ello a leer lo que está escrito aquí en el libro de Marcos, capítulo 16, verso número 16. Ahí leemos así: El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. La Biblia establece que una persona para ser bautizada primero tiene que creer. Si no cree, no puede. El que no crea, dice allí, será condenado. Muy bien, primera cosa, tiene que creer. Pero ¿qué más? Vamos a ver qué más nos dice la palabra del Señor. Para esto vamos a ir allá al libro de Romanos. Romanos capítulo 2. Y ahí vamos a leer el verso 25 hasta el verso número 27. Romanos capítulo 2, verso 25 al verso 27. Leamos allí. En verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si desobedeces la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y si el incircunciso guarda los requisitos de la ley, no será tenido por circuncidado. Y el que es físicamente incircunciso, pero obedece cabalmente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión quebrantas la ley. Nos damos cuenta de este asunto interesante. Primero, un bautizo tiene que ser de aquel que cree. No puede haber un bautizo de aquel que no cree. Muy bien, es un bautizo válido. La circuncisión es de aquel que obedece todas las cosas de la ley. Pero ¿qué pasa cuando una persona obedece las cosas de la ley sin estar circuncidado? Viene a ser como si fuera circuncidado. ¿Nos damos cuenta? Entonces,
esto es válido cuando la persona realmente hace las cosas y cuando la persona realmente cree las cosas y así las vive. Vamos a ver lo que nos dice y cómo nos explica esto el espíritu de profecía. Leamos aquí. El deseo de todas las gentes en la página 152 nos explica de esta manera. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Él es la gracia de Cristo, la que da vida al alma. Fuera de Cristo, el bautismo, como cualquier otro rito, es una forma sin valor. Muy bien. Entonces, creer es lo importante. Los judíos eran circuncidados, pero no creían. La persona que se bautiza, pero no cree, no tiene ningún valor. ¿Nos damos cuenta? Aquel que no logró bautizarse, no es que no quiso bautizarse, sino no logró por las circunstancias. Y tampoco fue circuncidado, pero que obedeció y creyó en Jesús, esa persona es reconocido como hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Quiénes son verdaderos judíos o cristianos a los ojos de Dios? Y en contraste con la nación judía del tiempo de Cristo. Entonces, a los ojos de Dios, cualquier persona se puede llamar cristiano y Dios no lo reconoce. Y una persona puede no llamarse cristiano, sin embargo, Dios la reconoce. Pero ¿quiénes son, a los ojos de Dios, estas personas? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Leamos aquí en el libro de Juan, capítulo 3. Y ahí vamos a leer el verso número 36. Juan capítulo 3, verso número 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Muy bien, creer al Hijo es una de las cosas importantes, pero no es todo. Vamos a ver ahora lo que nos dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 2. Y ahí vamos a leer los versos 28 y verso número 29. Romanos, capítulo 2, verso 28 y verso 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no en letra. Este recibe alabanza no de los hombres, sino de Dios. La Biblia es muy clara. El cristiano que cree en Jesús vive como Jesús, actúa como Jesús. Y este tiene la vida. La circuncisión no es la que se hace en la carne, sino la que se hace en el corazón. Y no la hace el ser humano, la hace el Espíritu Santo. Muy bien. Así que nosotros tenemos que estar claros en este asunto. Muy bien. No es judío el que lo es por fuera, el que tiene descendencia, pero el que vive como tal. Leamos qué es lo que nos explica la pluma inspirada. Veamos aquí. La Repión Herald, que fue escrita el 30 de abril de 1895, dice así: la nación judía se había representado a sí misma como el pueblo especial y leal que era favorecido por Dios. Pero Cristo presentó su religión como carente de fe salvadora. Era una combinación de doctrinas áridas y pesadas, entremezcladas con sacrificios y ofrendas. Esto es, ellos se presentaban como ser el pueblo especial, pero cuando tenía que alcanzar a las personas para ser salvas, era una serie de ceremonias, de cosas y prácticas que hacían, pero no tenía el poder salvador. ¿Qué más? Vamos a ver ahora este siguiente párrafo. Eran muy exigentes en la práctica de la circuncisión, pero no enseñaban la necesidad de tener un corazón puro. Exaltaban los mandamientos de Dios en palabras, pero se negaban a exaltarlos en la práctica. Y su religión no era más que una piedra de tropiezo para los
hombres. Esto es, decir que creemos y hacemos y vamos a hacer, suena muy interesante. Tener las formas que así hacemos aquí, así hacemos allá, está muy interesante. Pero después practicar uno mismo aquello que dijo es lo que hace realmente que usted se vuelva un cristiano, o sea, un judío, genuino. Pero decir y practicar diferente, y encima defender nuestra práctica mala, vuelve una piedra de tropiezo para aquellos que sí desean hacer. ¿Nos damos cuenta? Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Pero vamos a ver qué más y vamos a leer este siguiente párrafo. El comentario bíblico adventista, el tomo 6, en la página 1075, nos dice de esta manera. Cuando hemos aceptado a Cristo y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos hemos comprometido a servir a Dios, el Padre, a Cristo y al Espíritu Santo, los tres signatarios y potestades del cielo, ellos se comprometen a que toda capacidad nos será dada si cumplimos con nuestros votos bautismales, de salir de en medio de ellos y de apartarnos y no tocar lo inmundo. Cuando somos leales a nuestros votos, Él dice, yo os recibiré. Esto es, vivir de acuerdo a aquello que nosotros hemos profesado o al voto que hemos hecho. Es lo que nos convierte en un verdadero cristiano. Es lo que nos convierte en un verdadero israelita. Es lo que nos hace ser parte del pueblo de Dios. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora la vida, la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos ayude, quede con nosotros, pueda bendecirnos y que al estudiar su palabra y comenzar este nuevo trimestre también podamos determinar en nuestras vidas vivir según su voluntad. Quede con nosotros y con aquellos que nos ven. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que si estos materiales son de ayuda para tu vida, no te olvides en compartirlos y no te olvides también en suscribirte. Ora por nosotros, que nosotros estaremos orando por ti. Nos vemos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Bendiciones.